Mi esposa me dejó por su entrenador del gimnasio mientras yo tenía solo un 7% de posibilidades de vivir en el hospital. Pero cuando me recuperé y me fui, volvió a buscarme, porque su nuevo amor solo quería practicar boxeo con ella. Me llamo Evan Morales, tengo 33 años. Si alguien me hubiera conocido hace unos años, habría visto a un hombre común como cualquier otro. Trabajaba 6 días a la semana en una obra local, y volvía a un pequeño apartamento cálido que mi esposa, Lena Carter, de 30 años, y yo habíamos construido con paciencia. No éramos ricos, no teníamos viajes de lujo, pero cada noche, al abrir la puerta, siempre sentía que entraba al lugar más seguro del mundo. Lena era una mesera ágil, con una sonrisa tan encantadora que muchos clientes regresaban al restaurante solo para verla una vez más. Nos conocimos una noche de lluvia torrencial, cuando entré al local donde trabajaba para esperar a que pasara la tormenta. Ella me puso una taza de café caliente y dijo: «Parece que te peleaste con la tormenta entera». Yo solo recuerdo que no fue la lluvia la que me derribó, sino su sonrisa. Un año después nos casamos. Sin boda extravagante, sin anillos enormes. Solo la promesa de caminar juntos a través de cualquier dificultad. Los primeros 2 años de matrimonio fueron, sinceramente, los más hermosos de mi vida. Teníamos poco dinero, pero muchos sueños pequeños: ahorrar para comprar un auto usado, renovar la cocina, quizá algún día adoptar un perro. Recuerdo que Lena solía decir: «Evan, no necesito una vida perfecta. Solo necesito que regreses a casa cada día». Y yo lo creí. Creí que mientras trabajáramos duro y nos amáramos de verdad, la vida siempre avanzaría. Reíamos mucho. Discutíamos también, pero nunca nos íbamos a dormir enojados. Ella contaba las propinas del día mientras yo le contaba historias del trabajo, a veces exagerando un poco para hacerla reír. Mirando atrás, pensé que ese tiempo duraría para siempre. Jamás imaginé que todo podía derrumbarse en un segundo, con un solo accidente, inesperado e inevitable. Y ese día llegó, cambiando mi vida para siempre, y también a la mujer que yo creía conocer. El accidente ocurrió una mañana que parecía completamente normal. Salí de casa un poco después de las 7, le hice un gesto de adiós a Lena antes de cerrar la puerta. Ella sonrió y me recordó llevar la chaqueta porque hacía frío. Ninguno de los dos sabía que sería la última mañana en que saldría de casa caminando por mis propios medios, y la última vez que ella me miraría con un amor incondicional. Lo último que recuerdo fueron luces deslumbrantes, y luego el sonido del metal triturándose. Después, nada. Vacío. Cuando desperté, bueno, en realidad no desperté. Estuve en coma durante 31 días y, según los médicos, solo tenía un 7% de probabilidad de sobrevivir. 7%, un número tan pequeño que parecía una broma. Pero de alguna manera, mi cuerpo se aferró a la vida. Cuando mi conciencia regresó de verdad, no sabía dónde estaba. Todo se veía borroso, mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Escuché la voz de una enfermera: «Evan, puedes oírme, no intentes moverte. Todavía estás muy débil». Intenté levantar la mano, nada. Intenté mover las piernas. Tampoco. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía. El doctor explicó que había sufrido una lesión grave en la columna. Aunque me operaron, mis nervios estaban tan dañados que quizá nunca volvería a recuperar todas las funciones. Necesitaría permanecer inmóvil al menos 3 meses y luego empezar una larga rehabilitación, aprendiendo de nuevo movimientos tan simples como levantar un brazo o sentarme. Cuando lo escuché, quise reír. No porque fuera gracioso, sino porque ya no sabía llorar. Ni siquiera tenía fuerzas para temblar. Los días siguientes fueron una cadena interminable de medicinas, tubos, dolor, y ejercicios tan pequeños que daban vergüenza. Tensar los dedos del pie, mover una mano unos milímetros. Cada terapia me dejaba exhausto como si hubiera corrido un maratón. Pero aún así lo intentaba. Quería creer que, con esfuerzo, volvería al trabajo, a mi vida, a Lena. Pero había algo que nadie me dijo: no todo esperaba mi regreso. Mientras yo luchaba para seguir respirando, la vida allá afuera seguía. Y la mujer en la que dejé mi corazón, también siguió adelante de una forma que jamás habría imaginado. Porque mientras yo peleaba por sobrevivir, Lena empezó otra vida, sin mí. Siempre pensé que el día en que saliera del coma sería el momento más emotivo de mi vida. Que vería a Lena llorando de alegría, tomándome la mano, diciéndome que me había esperado durante todo ese mes. Pero la vida no es una película. Y la mujer a la que prometí amar en la salud y en la enfermedad, ya no era la Lena que conocía. Durante los primeros días después de despertar, ella casi no apareció. Me convencí a mí mismo de que debía estar trabajando duro para pagar el hospital, o que tenía miedo de verme así. Pero cuanto más esperaba, más pesado se volvía mi pecho. Hasta que finalmente, una tarde gris, Lena entró a mi habitación, sin flores. Sin mi sopa favorita. Sin una sonrisa. Sin un abrazo. Ni siquiera me tocó la mano. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, manteniendo distancia, como si yo fuera un extraño.
Evan, tenemos que hablar. 4 palabras que todos sabemos. Nunca traen nada bueno. Su voz sonó fría y firme, como si hubiera ensayado cada sílaba. Quiero divorciarme. Creí que había escuchado mal. Estaba ahí, sin poder levantar siquiera un brazo, pero sintiendo el corazón aplastado dentro del pecho. Le pregunté por qué había hecho mal. Lena no evitó mi mirada, no buscó palabras suaves. No puedo atar mi vida a alguien discapacitado. No soy lo suficientemente fuerte para vivir así. Discapacitado. Esa palabra cortó más profundo que cualquier lesión en mi columna. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Minutos después, como si quisiera terminar de arrancar de raíz todo lo que quedaba entre nosotros, Lena confesó que ya estaba enamorada de otra persona incluso antes de que yo despertara. Nada menos que su entrenador del gimnasio, ese lugar al que se había inscrito unos meses antes de mi accidente. Dijo que conectaron emocionalmente, que él la hacía sentir valorada. Yo permanecí inmóvil, como una estatua. Sin poder moverme. Sin poder reaccionar. Sin poder detener a la mujer que estaba abandonando mi vida con una frialdad que helaba la sangre. Cuando la puerta se cerró detrás de Lena, lo entendí, sobreviví al accidente, solo para morir de otra manera. ¿Qué piensas tú de lo que hizo Lena? Déjalo en los comentarios, tus emociones ayudarán a que esta historia llegue más lejos. Después de aquel día, esperé que volviera solo una vez para explicar, para pedir perdón, para darme aunque fuera una razón mínima para intentar recomponer mi corazón. Pero no volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de que, en algún momento, ella había sido la mujer que prometió quedarse a mi lado toda la vida. Pocos días después, escuché a una enfermera comentar que Lena había vaciado nuestro apartamento, llevándose casi todas sus cosas, y se había mudado con una amiga. Parecía una broma cruel, pero era la realidad. Mi esposa había huido de nuestro matrimonio tan rápido que yo ni siquiera podía levantarme de la cama para verlo con mis propios ojos. Durante todo ese tiempo, quienes realmente me cuidaron no fueron Lena, sino las personas que menos esperaba, mis exsuegros y unos cuantos amigos de verdad. Los padres de Lena iban al hospital casi todos los días. Me miraban con tristeza y vergüenza por el comportamiento de su hija. La madre de Lena solía llevarme sopa, sentarse a mi lado y limpiarme el sudor de la frente como si yo fuera su propio hijo. Su padre se encargaba de los trámites, hablaba con los médicos y buscaba opciones para que yo accediera a la mejor terapia física posible. Debería haberme sentido agradecido, y sí, una parte de mí lo estaba. Pero, en el fondo, me sentía vacío. ¿Por qué personas que no compartían sangre conmigo me trataban como familia, mientras la mujer en la que confié todo me daba la espalda sin mirar atrás? Mientras intentaba recuperar fuerza, llegó otra mala noticia. Perdí mi trabajo en la construcción. La empresa no podía mantener a un empleado que estaría meses hospitalizado, sin saber si volvería a caminar con normalidad. La construcción no espera a nadie, mucho menos a un hombre con la columna destrozada. Perdí a mi esposa. Perdí mi salud. Perdí mi empleo. Y perdí la vida que creí estar construyendo día tras día. Pero en medio de esos escombros, también entendí algo, había personas que sí me valoraban. Lástima que no fuera la persona en quien puse todas mis esperanzas. Fue entonces cuando entendí que mi vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo doloroso, sí, pero lleno de verdades. Cuando salí del hospital, volví al apartamento que alguna vez fue mi hogar, ahora tan vacío que el sonido de mi muleta golpeando el suelo hacía eco. Lena se había llevado todo lo suyo. Dejó la mesa donde cenábamos cada noche, pero se llevó su silla, como un recordatorio cruel de que ya no formaba parte de mi vida. El proceso de divorcio fue tan rápido que daba miedo. Lena no quería hablar, ni negociar, ni explicar. Solo quería cortar todo de raíz cuanto antes. No hubo discusiones, quizá porque ya no quedaba nada por pelear. Al final, por ley, recibió la mitad de nuestros bienes. Dolió, pero acepté. Si ese era el precio para terminar con la pesadilla, lo pagaría. Sin embargo, hubo algo que no esperaba. Lena renunció voluntariamente a su derecho a cualquier compensación del accidente. Le dijo al abogado que ya no valía nada, el hospital seguro se lo comió todo. Incluso al irse, seguía viéndome como un peso muerto emocional y económico. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Si Lena hubiera sabido cuánto dinero recibí, no estoy seguro de que hubiera mantenido esa frialdad cuando firmó los papeles del divorcio. Pero ya no importaba. No quería mirar atrás ni un segundo más. Solo quería seguir adelante. Con un cuerpo lleno de cicatrices, pero con la mente empezando a ver un rayo de luz. El divorcio cerró una etapa oscura, y la indemnización abrió una puerta nueva, un lugar donde podía escoger una vida sin Lena. Cuando el divorcio se hizo oficial, me quedé frente a nuestro viejo apartamento una última vez. Observé las paredes silenciosas que antes habían presenciado nuestra felicidad. Luego cerré la puerta,
entregué las llaves al propietario y decidí dejar esa ciudad para siempre. Cambié de número, bloqueé todos los contactos del pasado, incluso eliminé mis redes sociales. No quería que Lena supiera dónde estaba. No quería darle a mi pasado ningún camino para seguirme. Metí algunas mudas de ropa en una mochila, llevé mis ahorros y el resto de la indemnización, y me mudé a una ciudad a unas horas de distancia, donde nadie conocía mi nombre ni la vida que había tenido. Un amigo de la construcción, al conocer mi situación, habló con un conocido suyo que trabajaba como gerente en una empresa de servicios financieros. Me ofrecieron un trabajo temporal de oficina, facturas, datos, escaneos. Trabajo sencillo, sí. Pero para alguien que acababa de sobrevivir el peor año de su vida, era como encontrar un salvavidas en mitad del océano. Llegaba cada día caminando despacio con mis muletas, cargando siempre el dolor persistente de la espalda, pero ahí, nadie sabía que yo había sido un obrero fuerte. Nadie me miraba con lástima, solo veían a Evan, el nuevo. Y para mí, eso era suficiente. Con el tiempo, ese empleo comenzó a convertirse en un punto de apoyo. Descubrí que tenía más habilidad con los números de lo que pensaba. Empecé a interesarme por contabilidad, luego por administración, después por gestión empresarial. Un día, tomé una decisión que jamás me habría imaginado años atrás, me inscribí en un colegio comunitario. Ya no había nadie diciéndome que yo no podía. Ya no había una esposa llamándome carga. Por primera vez en mucho tiempo. Hacía algo solo para mí. Estudiaba por las noches después del trabajo, tomando café y escribiendo hasta que me dolía la muñeca. Sabía que comenzaba tarde, pero también sabía que no todos reciben una segunda oportunidad. Y yo no iba a desperdiciarla. 2 años después, me gradué. 3 años después, conseguí un puesto en una empresa mucho más grande, con un salario que jamás habría soñado. La vida no se volvió perfecta. Pero se volvió mía. Y eso valía más que todo lo que había perdido. Creí que mi pasado había quedado enterrado y sellado en la ciudad que dejé. Pero el pasado, especialmente uno llamado Alex, nunca se queda quieto por mucho tiempo. Todo comenzó con un mensaje que apareció en mi nueva cuenta de redes sociales, esa que solo usaba para seguir noticias y recibir alertas del trabajo. El mensaje venía de un nombre tan familiar que me dejó sin aliento. Evan, ¿eres tú? Por favor, respóndeme. Leí esa línea varias veces. Había cambiado de número, de ciudad, de vida, pero Alex, de alguna manera, logró encontrarme. Luego llegó un segundo mensaje. Y un tercero. Y después una avalancha interminable. Decía que quería hablar, que todavía me amaba, que quería reparar todo lo que hizo. Yo respondí con solo una frase: no tengo nada más que decirte. Pensé que bastaría. Pero no. Para Alex, un no era como gasolina para el fuego de sus fantasías. 1 hora después, envió un texto larguísimo diciendo que su nuevo novio la maltrataba, que estaba atrapada en una relación tóxica, que no tenía a nadie más que a mí. Pero el tono no sonaba a víctima. Sonaba a alguien desesperada por no perder una oportunidad. No respondí. Pero Alex no estaba dispuesta a detenerse. Me escribió por todas las plataformas posibles: Facebook, Instagram, correo electrónico, incluso solicitudes de amistad desde cuentas falsas. Luego empezó a hacer videollamadas en mitad de la noche, dejando decenas de notas de voz que ni siquiera me atrevía a abrir. Una noche, el teléfono vibró sin parar durante casi 1 hora. Cuando revisé el registro, solo había un nombre: Alex, número desconocido. Lloraba. Suplicaba. Me pedía que volviera a no abandonarla. Y minutos después, gritaba, me insultaba, me culpaba por dejarla sola en su peor momento. Empecé a sentir miedo. El cuerpo entero me temblaba cada vez que veía una notificación. Era como si mi ansiedad hubiera aprendido a respirar por mí. Bloqueé su número. Alex usó otro. La bloqueé de nuevo. Ella cambió de aplicación, una persecución sin fin. Y yo no entendía qué la impulsaba. Hasta que recibí noticias de la única amiga de Alex que todavía era decente conmigo. Evan. Lena mintió en todo. Su nuevo novio jamás la maltrató. En realidad, él la dejó. Y cuando perdió el lugar donde vivir, perdió al hombre con quien pensó que tendría una vida mejor, perdió todo lo que creyó superior a mí. Regresó buscando aquello que un día tiró a la basura. Esta vez, no por amor, sino por conveniencia. Por dinero, porque mi nueva vida, de repente, le parecía más valiosa. Pero lo único que yo sentí fue el miedo de que esta pesadilla apenas estuviera comenzando. En medio del acoso constante de Alex al punto de que quería lanzar el teléfono por la ventana, recibí un mensaje inesperado de alguien que jamás pensé que volvería a escribir: Erika Hale, su mejor amiga de antes. La había visto un par de veces en reuniones pequeñas cuando aún era el esposo de Alex. Evan, necesitamos hablar. Sobre Alex. Dudé unos minutos antes de responder. Si alguien en su grupo de amigas aún tenía algo de sensatez, era Erika. Hicimos una videollamada.
Apenas vio mi rostro, Erika soltó un suspiro pesado, como si cargara un secreto que la estaba rompiendo por dentro. No tienes idea, Alex está cada vez más fuera de control. Me contó que el grupo de amigas de Alex suele reunirse los fines de semana, y que en la última ocasión Alex pasó toda la noche hablando de su dolor porque yo no quería perdonarla. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que Erika dijo después: está pensando en contratar a un detective privado para encontrar tu dirección. Me quedé en shock. Todas las barreras que había construido Nuevo Número, nueva ciudad, nuevas redes sociales podían derrumbarse en segundos si ella pagaba lo suficiente y encontraba al investigador adecuado. ¿Y sus amigas? ¿Qué dicen?, pregunté. Erika respiró profundo. Las animan. Dicen que solo estás haciéndote el fuerte, que si Alex aparece en tu puerta, tú no podrás resistirte. No sabía si reír o enfurecerme. Creer que yo volvería con quien me abandonó en una cama de hospital. Era la burla más cruel. Pero eso no fue lo peor. Erika bajó la mirada, escogiendo cada palabra con cuidado. Tienes que tener cuidado. Alex dice que, de una forma u otra, te encontrará. Cree que el dinero que recibiste es el que a ella le correspondía. Suena muy mal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa misma noche, recibí otra llamada, esta vez de mis exsuegros. La voz de la madre de Lena temblaba. Evan, hijo, tienes que cuidarte. Acabamos de enterarnos. Lena, ya no está pensando con claridad. Su padre intervino, con la voz pesada como piedra. No la apoyamos. Está equivocada, muy equivocada. Y no queremos que se acerque a ti. Me advirtieron que Alex estaba paranoica, diciendo que yo le debía otra oportunidad, que yo era egoísta por irme, y por vivir mejor que ella. Sentí como si alguien me apretara el cuello. Erika decía que Alex podría contratar a un detective. Mis exsuegros decían que estaba inestable. Y yo, otra vez. Tenía que prepararme para enfrentar a la mujer de la que creía haber escapado para siempre. Pero no sabía que la verdadera tormenta aún no había empezado. Pensé que Alex había vuelto por desesperación, porque su nuevo novio la maltrataba. Pero cuando Erika y mis exsuegros contaron toda la verdad, me di cuenta de que la había sobreestimado. Alex no era la víctima. Alex era la tormenta que ella misma creó, y que terminó devorándola. La verdad salió a la luz cuando Erika explicó los detalles del supuesto novio abusivo. Primero, él jamás la maltrató. No gritaba, no golpeaba, no controlaba. De hecho, era sorprendentemente amable. Segundo, no era un entrenador común, como yo creía. Era el dueño del gimnasio, con ingresos estables, disciplinado, directo. No rico. Pero sí lo bastante estable como para que Alex viera un futuro que ella pensó que yo no podría darle mientras luchaba por caminar y trabajaba en un empleo temporal. Cuando se mudó con él, Alex creyó que había ascendido de nivel. Pensó que la consentirían, que viviría cómoda sin esforzarse. Pero ese hombre no era alguien que tolerara caprichos. Erika me contó palabra por palabra lo que aquel hombre le había dicho a Alex: yo no necesito a alguien que dependa de mí. Si quieres vivir aquí, tienes que aportar. Aquello la enfureció. Alex discutía sin parar, exigía, hacía berrinches. Se quejaba con sus amigas de que él era tacaño, que un hombre con dinero tenía que consentir a una mujer. Y cuando salió el tema del matrimonio, él accedió. Pero puso una condición que cualquier adulto con sentido común entendería. Firmar un acuerdo prenupcial para proteger sus bienes y su gimnasio. Alex lo tomó como una ofensa personal. Creía que él debía confiar completamente, cuando en realidad lo único que él quería era protegerse. Y desde ese momento, la relación comenzó a resquebrajarse. Hasta que llegó el día en que todo se derrumbó. El novio de Alex descubrió algo terrible. Alex había falsificado firmas y documentos para abrir 4 tarjetas de crédito a su nombre. 4 tarjetas. Y todas estaban al límite. Compras, cosméticos, electrónicos, incluso aquel viaje que presumió en redes sociales estaba ahí. Cuando él la enfrentó, Alex no solo no admitió nada, sino que lo culpó a él por no darle la vida que merecía. Ese fue el momento en que él llamó a la policía. Y en cuestión de horas, Alex fue esposada frente a los vecinos. No lloró. No pidió perdón. Solo gritó que todos estaban destruyendo su vida. Erika terminó la historia con una frase que me heló la sangre: Evan volvió a buscarte porque eres la única persona que cree que aún puede utilizar. Y lo entendí. Alex no era solo mi pasado oscuro. Era un peligro real y nadie podía predecir lo que sería capaz de hacer. Pensé que después de ser arrestada por fraude financiero, Alex desaparecería de mi vida para siempre. Pero subestimé lo profundo que podía llegar su desesperación. Apenas unas semanas después de quedar en libertad, Alex apareció en la puerta de mi casa, exactamente lo que más temía. Era apenas las 7 de la mañana. Estaba preparando café cuando escuché golpes fuertes, urgentes, como si hubiera una emergencia. Pensé que sería un vecino. Pero cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. Alex.
con un abrigo arrugado, el rímel corrido por las mejillas, el cabello hecho un desastre, como si hubiera escapado de una tormenta. Pero lo más inquietante fue la forma en que sus ojos brillaron al verme, como si el mundo por fin le devolviera algo que creía suyo. Evan. Por fin te encontré. Su voz sonaba ronca, temblorosa, como si estuviera interpretando a la víctima perfecta. Me paré en el marco de la puerta, impidiéndole entrar. Pero Alex no se detuvo. Se lanzó hacia mí, intentando abrazarme, intentando esconder el rostro en mi pecho como si aún fuéramos marido y mujer. Retrocedí. Alex, basta. No puedes estar aquí. Rompió a llorar de inmediato, con sollozos tan exagerados que parecían una mala actuación. Evan, no entiendes. Todavía te amo. Te necesito. Me equivoqué. Lo perdí todo, no la dejé seguir. Después de semanas de acoso y ahora verla en mi puerta, solo tenía una opción, llamar a la policía. Cuando llegaron dos oficiales, Alex cambió de actitud de inmediato de desesperada a la víctima echada de su propia casa. Él es mi novio. Vivo aquí. Solo tuvimos una pelea, gritaba, incluso intentó acercarse a mí para demostrarlo. Estuve a punto de reírme por lo descarado, pero saqué mi teléfono y mostré a los oficiales todos los mensajes, grabaciones y llamadas de acoso de las últimas semanas. También les mostré las imágenes de la cámara de la puerta, captando a Alex abalanzándose sobre mí mientras yo retrocedía. Uno de los oficiales la miró con seriedad. ¿Tiene algún documento que pruebe que vive aquí? Alex se quedó en blanco. Boca abierta. Sin una sola palabra. Ni siquiera había imaginado ese detalle, ese fue el final de su espectáculo. Debe retirarse de inmediato, dijo el oficial. Si vuelve a causar problemas, será arrestada por acoso y allanamiento. Alex intentó rogar, sollozar, inventar mil excusas. Todo inútil. Finalmente, tuvo que irse, llorando y mirándome como si yo fuera el traidor. Cuando la puerta se cerró, apoyé la espalda en la pared y exhalé. Pensé que acababa de escapar de una pesadilla. Pero en realidad, era la señal de que necesitaba protegerme más que nunca. Después de que la policía obligara a Alex a irse, supe que aquello ya había pasado cualquier límite de una simple reconciliación absurda. Ya no eran mensajes inoportunos ni llamadas a medianoche. Esto era una invasión a mi vida, una amenaza, una persona que alguna vez dijo amarme y que ahora era capaz de hacer cualquier cosa para obtener lo que quería. Ya no podía seguir esperando que entrara en razón. Necesitaba protegerme. Esa noche encendí el teléfono y comencé a recopilar cada prueba posible. Todos los mensajes mezclados entre súplicas, desesperación y amenazas. Más de 50 llamadas perdidas desde números distintos. Las grabaciones que Alex había dejado en el buzón de voz, sonando como una actriz de película de bajo presupuesto. Los videos de la cámara de la puerta, donde se veía a Alex abalanzándose sobre mí mientras yo claramente retrocedía. Correos de amigos y de mis exsuegros confirmando su inestabilidad. Y lo más importante, los audios que me envió Erika, grabaciones del grupo de amigas donde Alex admitía que tenía que encontrar a Evan como fuera. Organicé todo en un dossier con fechas y horas. Al verlo completo, no sabía si reír por lo absurdo o temblar por lo peligroso que aquello podía volverse. Al día siguiente fui al tribunal local para solicitar una orden de restricción. El secretario revisó mis documentos y solo dijo una cosa: ha hecho bien en venir, muy bien. La audiencia fue más rápida de lo que imaginaba. El juez vio los vídeos de la cámara, escuchó a Alex diciendo que quería llegar hasta mí a cualquier precio, leyó los mensajes enviados a las 2 o 3 de la mañana. Todo apuntaba a una sola conclusión: Alex era una amenaza real para mi seguridad. Sin dudarlo, el juez firmó orden de restricción por 24 meses. Alex no podía acercarse a menos de 200 metros de mí. Ni contactarme bajo ningún medio. Ni aparecer en mi trabajo o mi vivienda. Pensé que sentiría alegría. Pero lo que sentí fue alivio mezclado con agotamiento. Como si durante meses hubiera estado huyendo de un depredador invisible, y de pronto una puerta pesada se hubiera cerrado detrás de él. Al salir del tribunal, levanté la vista hacia el cielo de la tarde y respiré hondo. Por primera vez desde que Alex regresó, supe que podía seguir viviendo sin mirar por encima del hombro. Creí que la orden la detendría. Pero subestimé su desesperación y su descontrol. Al no poder acercarse a mí, Alex dirigió su obsesión hacia las únicas personas que le quedaban, sus propios padres, quienes siempre la habían protegido. Al principio, simplemente mantuvieron distancia por recomendación de la policía, y porque sabían que Alex estaba emocionalmente inestable. Cuando ella les pidió volver a vivir con ellos, tuvieron que decir que no. No porque no la quisieran, sino porque su presencia podría empeorar todo. Alex no lo soportó. Ese mismo día, empezó a caer en picada. Primero fueron las llamadas interminables desde temprano hasta pasada la medianoche. Cuando su madre no respondía, llamaba al teléfono fijo. Luego dejaba mensajes de voz de varios minutos, llenos de gritos y reproches: soy su hija. ¿Cómo pueden abandonarme?
¿Por qué todos se dan la vuelta? En 2 días, recibieron más de 40 llamadas. Luego empezaron las cartas escritas a mano, metidas por debajo de la puerta, letra temblorosa, a veces casi legible, como escrita en un ataque de pánico. Algunas suplicaban. Otras amenazaban. Una solo decía: ya no tengo nada excepto la familia. Cuando las cartas no fueron suficientes, Alex empezó a dejar papeles en la entrada con listas de cosas que necesitaba, listas de personas que la habían traicionado, y frases repetidas una y otra vez como un mantra inquietante. Nadie me puede abandonar. Los vecinos comenzaron a molestarse al verla horas frente a la casa, llorando, gritando, golpeando la puerta. Hasta que sus padres no pudieron más. Una noche, mientras Alex golpeaba la puerta y gritaba: si no abren, voy a hacer una locura, su padre, con las manos temblando, llamó a la policía. Cuando llegó la patrulla, Alex intentó entrar corriendo a la casa como si estuviera siendo atacada, pero los agentes ya conocían la situación. Sus padres les contaron todo: las llamadas, las cartas, el acoso, las amenazas emocionales que ella les había hecho. Y cuando la policía le pidió a Alex que se quedara quieta para interrogarla, ella se derrumbó por completo, lloraba, gritaba, acusando a sus propios padres de ser la razón por la que su vida se arruinó. Pero nada de eso funcionó. Alex fue arrestada nuevamente, esta vez por acoso y por violar las condiciones de su libertad provisional. Sus padres se quedaron en el umbral de la puerta, mirando cómo su hija era llevada entre las luces azules y rojas de la patrulla. No lloraron. Solo permanecieron inmóviles, como quienes pierden algo valioso desde hace mucho tiempo, y finalmente aceptan la realidad. Cuando recibí la llamada de mis exsuegros contándome lo ocurrido, no sentí alegría ni satisfacción. Solo una tristeza profunda. Alex había destruido su vida por completo. Y ya no había forma de salvarla. Cuando la detuvieron por segunda vez, pensé que sentiría triunfo, alivio, algo. Pero lo único que quedaba en mí era cansancio. Un cansancio que viene después de años de traiciones, manipulación y miedo provocado por alguien que alguna vez creí mi alma gemela. Alex lo perdió todo por sí misma. Perdió su hogar, después de gastar hasta el último centavo del novio. Perdió al novio, el hombre con el que creyó que ascendería a una vida mejor. Perdió a su familia, sus padres, que siempre la amaron, ahora temían a su propia hija. Y, lo más importante, perdió a las únicas personas que un día la quisieron de verdad. Alex no necesitó que alguien destruyera su vida. Ella misma lo hizo, elección tras elección equivocada. ¿Y yo? Finalmente tenía la oportunidad de vivir una vida que nunca imaginé volver a tener. Cuando la orden de restricción entró en vigor, me mudé a otro barrio de la ciudad, pequeño, tranquilo, lejos de cualquier rincón que me recordara al pasado. Cambié mis rutas, mis horarios, mis costumbres. No por miedo, sino porque quería comenzar de nuevo con el corazón limpio. Mi nuevo trabajo iba bien. Tenía un puesto estable en una empresa más grande, con un ingreso que me hacía sentir orgulloso de haberme levantado después de todo. Mis compañeros me respetaban, mi jefe confiaba en mí. Sabía que estaba tomando el camino correcto. Pero lo que realmente me hizo entender que estaba entrando a un nuevo capítulo fue la llegada de Maya, una mujer dulce pero fuerte, que jamás me miró con lástima, solo con respeto y paciencia. Le conté todo: Alex, el accidente, mi pasado roto, y contra todo lo que esperaba, ella no se alejó. Solo tomó mi mano y dijo: has sobrevivido a lo peor. El resto lo recorreremos juntos. Y mis exsuegros, ya no los llamo así. Ahora los llamo por su nombre, como ellos me tratan a mí. Después de todo lo ocurrido, siguen considerándome su hijo. Hablamos cada pocas semanas. Ellos me envían sopas caseras, como aquellas que me traían en mis días más dolorosos, recordándome que aún existen personas sinceras en este mundo. No sé cómo está Alex ahora, y siendo sincero, no quiero saberlo. Solo espero que no vuelva a buscarme, no porque tenga miedo, sino porque ambos merecemos seguir nuestras vidas lejos del desastre que ella creó. Yo ya sufrí lo suficiente por una vida. Y ella eligió el camino que la llevó al abismo. Mi historia no es sobre venganza. No es sobre ganar o perder. Es sobre seguir viviendo, incluso cuando alguien te ha herido profundamente. Y cuando cerré la puerta que llevaba el nombre de Alex, finalmente entré a una vida nueva. Más ligera. Más luminosa. Y, sobre todo, completamente mía. ¿Qué opinas de este final? Si alguna vez pasaste por algo similar, comparte tu historia, quizá alguien necesita escucharla. No olvides dar like, suscribirte al canal y dejar tu comentario para que pueda seguir trayendo historias profundas como esta. Gracias por acompañarme en el camino de Evan.